En esta mañana de julio vamos a dialogar sobre un tema que muchas veces hemos tocado de distintos puntos de vista, sobre todo en los últimos meses, dado el destino de la administración de la hidrovía Paraná-Paraguay. Pero en este caso vamos a buscar un perfil distinto y vamos a hablar con el doctor Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que esta semana también hizo una declaración que impactó mucho, habló de un holocausto ambiental sobre el río Paraná. Buen día, Rafael. Darío Ríos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Darío. Un gusto saludarte. Bueno, un gusto con nosotros contar con tu palabra y sobre todo queremos empezar a preguntarte por esta expresión tan fuerte, ¿no? Hablar de un holocausto ambiental sobre el río Paraná. Bueno, hablamos del holocausto ambiental porque el holocausto fue un genocidio y nosotros lo que entendemos que está ocurriendo sobre el río Paraná es un ecocidio. De hecho, la figura del ecocidio como tipo penal está actualmente siendo propuesta su incorporación en el Estatuto de Roma. Así como hablamos de crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, podemos también hablar de crímenes contra la naturaleza. Y el río Paraná, siendo uno de los ríos más importantes de América Latina, que atraviesa 3 países, muchísimas provincias y áreas metropolitanas y ciudades con muchos habitantes, está siendo objeto de una serie de presiones y hostigamientos desde hace varias décadas, ligada estrictamente a la matriz económica productiva de la República Argentina y particularmente a la matriz económica productiva del litoral, ¿no? La que se concentra en el Gran Rosario, Gran Buenos Aires, Gran Santa Fe y otros puntos críticos. Entonces, esta situación de bajante histórica que no registra antecedentes, salvo que nos remontemos a los últimos 50 o 75 años, eh, con los impactos que son de público conocimiento que está generando sobre el propio sector económico productivo responsable en alguna medida de esta presión y hostigamiento por una serie de causas que después puedo comentar. Porque precisamente lo que está diciendo, por ejemplo, la Bolsa de Comercio, es que están perdiendo 317, 315 millones de dólares debido a la bajada. Eh, hay consecuencias vinculadas al abastecimiento y provisión de agua potable en las principales ciudades que atraviesa el río Paraná y por eso el jefe de gabinete de la Nación ha asignado partidas extraordinarias y se ha reunido en el marco de un comité de crisis con las principales provincias afectadas a los fines de generar la adquisición de equipamiento para garantizar el bombeo del agua del río Paraná. Y al mismo tiempo, por supuesto, hay impactos ambientales muy considerables en el que también están involucradas un grupo de comunidades vulnerables, que son las comunidades isleñas, ribereñas, campesinas, que poseen una interacción y una proximidad más directa con el río y por el cual el río también le otorga las condiciones de su propia subsistencia. Esa es la situación por la que estamos atravesando y por eso no dudamos en calificarla, por más que suene fuerte, en un auténtico ecocidio. Eh, y después hay otra serie de acontecimientos que también puedo mencionar que refuerzan un poco esta calificación. Sí, particularmente se habla también de que dada esta sequía histórica, como bien señalaste, seguir trabajando sobre el fondo del río puede traer peores consecuencias, ¿no? Sabemos que hay 5 dragas trabajando intensamente para que los barcos puedan, con limitaciones, aún seguir navegando, ¿no? Eso también está en el análisis de ustedes. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas, la hidrovía Paraná-Paraguay, que es este canal de navegabilidad fluvial de más de 3.400 kilómetros que se extiende entre Nuevo Palmira y Puerto Cáceres y que involucra al río Paraná y al río Paraguay, eh, en este proceso de intensificación y de consolidación que lleva varias décadas y que básicamente la hidrovía hoy se gestiona a partir de la herencia normativa e institucional de los años 90, lo que conduce es a pretender garantizar la navegabilidad fluvial las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, imaginémonos que por la hidrovía se transportan el 80% de las exportaciones de la República Argentina.
miles de embarcaciones, entre barcazas, remolcadores, buques de altamar que no están preparados para navegar por los ríos, eh, transportan millones de toneladas de mercaderías. Eso, por supuesto, genera mucha presión sobre el río. Si además le agregamos las tareas históricas de dragado y de sobredragado que lleva a cabo la empresa Jan de Null, con estas 5 dragas distribuidas en puntos estratégicos, bueno, no nos tenemos que asombrar de que el río esté atravesando por esta situación de estrés hídrico. Si además le agregamos esta situación y el avance de la frontera agropecuaria, particularmente de un modelo de agricultura biotecnológica que combina herbicidas agrotóxicos, siembra directa, monocultivo y organismos genéticamente modificados. Una expansión también de la frontera ganadera que no solamente avanza sobre las llanuras, sino que también avanza sobre las islas y el delta. Los desechos de industrias que están a la ribera del río Paraná, en los principales núcleos o concentraciones de terminales portuarias e industrias que proveen determinados servicios, ¿no? También tenemos que mencionar las represas, los aprovechamientos hidroeléctricos. Argentina tiene 90 aprovechamientos hidroeléctricos, 17 son mega represas, una de ellas particularmente nos interesa, que es la represa de Yacyretá, que en este momento, debido a la bajante, está funcionando al 50% de su capacidad. En fin, todas son causas que quizás son bastante diferentes inicialmente entre sí, pero que tienen un gran denominador común, que es forman parte de esta matriz extractivista que instala en Argentina distintos modelos de mal desarrollo que no cumplen con ninguna de las promesas que históricamente han formulado en las últimas décadas y probablemente en los últimos siglos. O sea, este modelo extractivista, agroindustrial, minero, forestal, fluvial, no ha logrado cumplir con las promesas de mayor igualdad, de generación de divisas para su redistribución, de erradicación de la pobreza, de producción de alimentos sanos y saludables. Al contrario, lo que ha hecho fue incumplir con estas promesas e incluso agravar las desigualdades que acaso pretendían resolver. Rafael, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Esta situación se va a seguir profundizando? O sea, ¿la bajante va a seguir profundizándose? Estamos ante un momento muy crítico, no solo en Argentina, sino a nivel regional. Para que tengamos un panorama, Brasil está atravesando por una de las sequías más terribles y agudas que tenga su historia, por lo menos en los últimos 40 años. Además de todo eso, todos sabemos cómo se ha agravado la deforestación y los incendios en el ecosistema amazónico, por lo menos desde inicios del siglo XXI en adelante, y ni hablar durante la presidencia de Bolsonaro. Paraguay también está atravesando por un proceso de sequía muy fuerte y al mismo tiempo también tiene altos índices de deforestación. ¿Por qué menciono Paraguay y Brasil? Porque son los dos países de los que forma parte el Alto Paraná, ¿no? Por donde viajan las corrientes de aire, las corrientes de humedad, las lluvias que se producen, etcétera, etcétera. Y bueno, y Argentina se encuentra en una situación bastante parecida, tiene una situación de emergencia forestal, se han deforestado más de 10 millones de hectáreas en las últimas décadas. Al mismo tiempo tenemos la situación a la que hacía referencia antes de los incendios en los humedales y los bosques. Entre 2020 y lo que va de 2021 se han deforestado más de 1 millón de hectáreas, perdón, han sido arrasadas por el fuego más de 1 millón de hectáreas. 500.000 de esas hectáreas corresponden a las provincias que atraviesa el río Paraná. Básicamente Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y provincias limítrofes como Chaco, entre muchas otras. 500.000 hectáreas de bosques que ahora no tienen bosques nativos, sino que tienen básicamente este cultivo de soja con aplicación de millones de litros de herbicidas agrotóxicos. Argentina es el país que posee el índice más alto de aplicación de agrotóxicos por habitante, sobre todo de glifosato por habitante. Es realmente una locura lo que estamos haciendo con nuestros ecosistemas en general, y bueno, que se visibiliza en esta situación tan dramática que es la bajante histórica, que nos muestra estas imágenes a las que hacía referencia Darío anteriormente, donde antes existía un curso de agua que separaba 2 islas entre sí, ahora existe un lecho arenoso seco por el cual se puede caminar como si fuera una senda peatonal.
son imágenes realmente distópicas. Nos estamos quedando literalmente sin agua, nos estamos quedando literalmente sin árboles. El ecosistema lo estamos reventando hasta un punto que no tiene capacidad para generar su propia resiliencia o regeneración de sus ciclos vitales. Ni hablar después de los efectos productivos que hay, la pesca, por ejemplo. Hay una alteración muy profunda de la fauna ictícola, se alteran las oportunidades de movimiento, se altera la capacidad de reproducción, se altera la cadena trófica, en fin, hay muchas repercusiones que no solamente están vinculadas con los impactos sobre el ambiente, sino incluso sobre la propia producción. Muchos sectores vinculados a la pesca, sobre todo los sectores más vulnerables de las comunidades pesqueras, están advirtiendo que realmente la situación es realmente muy, muy crítica en ese sentido. Así que, bueno, nada, es realmente muy dramático lo que estamos viviendo y no parece que en el corto plazo la situación se vaya a modificar por esta contextualización regional a la que hacía referencia. Claro, sí, porque realmente es una fuente muy importante de tráfico y de ingresos para el país también, ¿no? Pero quería preguntarte, ustedes hicieron una presentación a la justicia y con un resultado que quisiera que nos cuentes también. En realidad no fue ante la justicia, Darío, fue ante el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente. Ahí hubo una confusión en algunas noticias, quizás por eso se lo interpretó de esa manera, pero la presentación a la que vos aludís tiene como punto de partida las declaraciones de un representante de la empresa Jean Denul que decía, debido a la bajante, Jean Denul va a sobredragar al río Paraná en 2 pies, ¿no? Básicamente 60 centímetros, poco más de medio metro. Nosotros leíamos la noticia y dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Vivimos en el mundo del revés. Debido a la bajante, dijimos nosotros, lo que hay que hacer es suspender o minimizar cualquier tarea de dragado y de sobredragado. Comunicamos nuestra preocupación al Ministerio de Ambiente y de Transporte, presentamos un acceso a la información pública solicitando básicamente que nos digan si estaban realizados los estudios correspondientes de impacto ambiental para llevar a cabo estas tareas de sobredragado, y el Ministerio de Transporte, con buen juicio, dictó la orden de servicio número 218, ordenándole a Jean Denul precisamente que respete el plan de trabajo aprobado y que se abstenga de llevar a cabo actividades o tareas de sobredragado, siendo incluso pasibles de sanciones en el marco de lo que es el contrato de concesión, que reitero, venimos heredando de los años 90, ahora se prorrogó el pasado 30 de abril, primero por 90 días, ahora por 1 año, aparentemente va a haber un mayor liderazgo y control por parte del Estado, todavía no lo sabemos, pero sí lo que sabemos es que hay una clara desambientalización de las perspectivas y aportes o impactos fundamentalmente que puede llegar a tener este proceso de intensificación de navegabilidad fluvial, por lo menos como está planteado hasta el día. Y en esto de la futura concesión hubo muchas exposiciones de gobernadores. ¿Se habla del tema ambiental, se tiene en cuenta o se pasa por alto? No, muy poco. La única exposición que fue relevante desde el punto de vista ambiental fue la del secretario de Cambio Climático de la Nación, Rodrigo Rodríguez Tompkins, que en la primera reunión del Consejo Federal de la Hidrovía hizo una serie de referencias que implican una ambientalización de la hidrovía. Pero el Ministerio de Ambiente es como un invitado bastante ingrato en este tipo de mesas y espacios que se generan desde el propio Estado. Generalmente hay una histórica tensión en los distintos niveles del Estado, provincial, nacional, municipal, entre áreas que son más propias o más afines a los extractivismos, producción, energía, minería, entre muchos otros, con las perspectivas ambientales. Ambiente logró sentarse precisamente en el Consejo Federal de Hidrovía porque nosotros también presentamos un escrito diciendo cómo no va a estar el Ministerio de Ambiente sentado en ese Consejo Federal, impulsado por el Ministerio de Transporte. Pero la mayoría de las exposiciones, de hecho después las podemos compartir porque están públicas, la mayoría de las exposiciones de gobernadores, como Perotti, Santa Fe, Bordet de Entre Ríos, Capitaní de Chaco, son exposiciones que hacen referencia a la disminución en el costo de los fletes, las ventajas en términos logísticos, la importancia de las obras de infraestructura, lo relevante que es esto para la producción nacional, las exportaciones, las divisas. Es el mismo discurso que se esgrimen siempre, incluso los propios portavoces del sector privado,
de estos extractivismos. De hecho, no hay diferencia prácticamente entre los discursos de las autoridades políticas y los discursos de las principales CEOs y directivos de las empresas. Hay claramente una desambientalización en esas perspectivas, y bueno, estamos pagando la consecuencia precisamente por ese nivel de analfabetismo y de ceguera ambiental que está instalado en buena parte de la clase política representativa, que reitero, hasta el día de hoy no está acusando debidamente recibo de la gravedad de la situación por la que estamos atravesando en términos de crisis ecológica y de crisis climática. Y ustedes, más allá de estar apuntados al medio ambiente, como piensan o alguna forma para, o sea, por lo que se está viendo hay que repensar la logística del comercio exterior argentino. ¿Y eso ustedes tienen alguna propuesta o no? Sí, nosotros tenemos concretamente dos propuestas. Una es para el corto plazo, que está ligada a decir, bueno, suspendamos, restringamos, minimicemos cualquier tipo de actividad que agrave la situación de estrés hídrico por la que está atravesando el río Paraná, ¿no? No se puede producir más presión y hostigamiento, salvo que sea indispensable y esté debidamente habilitado por las autoridades competentes. En esto de suspender temporalmente o minimizar, también tenemos que extenderlo hacia el dragado y al sobredragado, que actualmente lleva a cabo la empresa Yamerul. Tenemos que cancelar también la extracción de arenas para ser utilizadas en la fractura hidráulica en Vaca Muerta. Dimensionen esto. Extraemos arena de la provincia de Entre Ríos para llevarla, transportarla por vía terrestre a las provincias donde están llevándose a cabo la fractura hidráulica en Vaca Muerta, básicamente en Río Negro, La Pampa y Mendoza. Es algo realmente casi diría demencial desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista económico objetivo. Y en paralelo, sí es muy urgente, y aquí requiere esto de una decisión muy contundente por parte de las autoridades federales, frenar de manera inmediata cualquier tipo de actividad que implique continuar con la deforestación masiva en la República Argentina y particularmente en las provincias por las que atraviesa el río Paraná. Eso es en el corto plazo. En el mediano y el largo plazo, lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de hacer un replanteo radical del modelo económico productivo nacional, comenzar ya mismo con una transición justa que abandone esta matriz energética fosilista y extractivista y sea reemplazada por una democracia energética limpia, renovable, en clave de un pacto ecosocial y económico que discuta redistribución del ingreso, políticas universales de distribución del ingreso, suspenda el pago de la deuda externa y discuta, como planteó el propio presidente Alberto Fernández, el canje de deuda ecológica por deuda financiera entre los países del norte y del sur. América Latina termina financiando las transiciones energéticas de los países del norte. Eso no puede seguir ocurriendo. Y al mismo tiempo tenemos que impulsar y expandir verdaderamente la agroecología, transitar hacia una soberanía alimentaria, hacia la producción de alimentos sanos y saludables, una agricultura con agricultores que esté basada también en una justa y equitativa distribución de la tierra, y por supuesto en los territorios urbanos es indispensable que sean ecologizados y las ciudades sean reverdecidas. Todos y todas fuimos testigos de esta terrible situación que combinó por un lado la pandemia con la inhalación de humo tóxico de los incendios en los ciudades. Eso claramente da cuenta, junto con esta situación de estrés hídrico que compromete la provisión de agua potable en las principales ciudades que atraviesa el río Paraná, eso da cuenta de la importancia o estado crítico en el que se encuentran las principales ciudades, no solamente de que atraviesan el río Paraná, sino de la República Argentina, en términos ecológicos. Cada vez va a ser más difícil vivir en las ciudades dignamente o con niveles de bienestar más o menos aceptables en un contexto de colapso ecológico. Y si no me creen, miren lo que está pasando en Europa, miren lo que estuvo pasando en Alemania, en Bélgica, en Suiza y en muchísimos otros países que están básicamente cubiertos de agua debido a las inundaciones. Y se supone que Europa es un continente que tiene una infraestructura más resistente a cualquier tipo de eventualidad climatológica extrema. Bueno, evidentemente esas infraestructuras están completamente desbordadas. Y aquí en Argentina, cada vez que nos inundamos, pasa exactamente lo mismo. Las mismas entidades productivas, que son las responsables de la degradación de los suelos, de las inundaciones y de las sequías, son las que piden los rescates financieros al Estado que tenemos que pagar entre todos y todas. Entonces, no podemos seguir rescatando a un modelo económico productivo que es de carácter suicida y que al mismo tiempo no se están suicidando solamente ellos, porque ya no nos va a quedar agua en el río para transportar mercaderías, ya no nos va a quedar tierra con la suficiente fertilidad para llevar a cabo los cultivos,
y va a llegar un momento en donde prácticamente ni siquiera vamos a poder respirar dignamente en las principales ciudades de la República Argentina. Entonces, ese modelo suicida también nos está involucrando a nosotros y a nosotras compulsivamente, y parece que estamos jugando al póker arriba del Titanic. Es una situación insostenible desde todo punto de vista. Yo, en líneas generales, no comparto las narrativas colapsistas o extincionistas, porque creo que efectivamente existen alternativas, pero claramente estamos en una situación muy crítica, y la ceguera y analfabetismo y cinismo ambiental que existe en la clase política y en la clase empresarial claramente están comprometiendo seriamente el presente y el futuro inmediato de nuestra población. Rafael, te agradecemos mucho estos minutos que nos diste. La verdad que nos planteaste una perspectiva distinta y sumamente interesante que debería tenerse en cuenta con seriedad para el futuro del país y de la aerovía que tanto se está debatiendo. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el tiempo. La verdad que hay pocas oportunidades de poder tener una charla más relajada y pudiendo desarrollar algunas ideas con mayor profundidad. Así que les agradezco mucho tanto a Darío como a vos, a Gabriel. Así que, bueno, estamos en contacto y a disposición para lo que podamos seguir colaborando. Por supuesto, muchas gracias. Estuvimos compartiendo estos minutos con Rafael Colombo, abogado de la Asociación Argentina